Bueno, vamos a continuar con nuestra clase Ministerio en el Aparecer de Cristo. Y lo he estado notando yo que el Señor está poniendo un gran énfasis sobre la relación en que ya estamos con Dios. Nuestra relación con Dios. Lo estaba pensando yo y lo he estado pensando durante estas clases, la necesidad de nosotros que somos cristianos, de conocer el propósito de la Escritura. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, es más que ejemplo. Cada persona que es ministro, que es cristiano y ministro, lo que usa es la Escritura. De la Escritura va a presentar el ministro lo que él o ella piensa que es el propósito. El evangelio que el apóstol Pablo declaraba no era solamente para los gentiles. El evangelio que el apóstol Pablo declaraba era para los judíos también. Él primeramente fue a los judíos. Los judíos rechazaron el evangelio. Después, el apóstol Pablo fue a los gentiles. La razón que el evangelio que predicaba, que declaraba, que enseñaba el apóstol Pablo no era solamente para un grupo o otro, es porque el evangelio que él declaraba era el evangelio eterno de Dios mismo. Si estamos declarando el evangelio de Dios, después el evangelio que estamos declarando, presentando, no va a cambiar de una persona a otra, de un grupo a otro grupo. No. Va a seguir de ser lo mismo. El evangelio de Dios no cambia porque Cristo no cambia. Otra vez, el evangelio eterno de Dios no cambia. Porque Cristo no cambia. Ahora, hombre puede declarar un evangelio y a lo mejor su evangelio cambia de semana a semana, domingo a domingo, mes a mes, año a año, pero el evangelio eterno de Dios no cambia. Esto es muy importante, muy importante. Lo que necesita la persona que no es salva
es lo mismo que necesita la persona que sí es salva. Lo que necesita la persona que no ha nacido de nuevo es lo que necesita la persona que sí ha nacido de nuevo. Humano. Sí, gracias, gracias. Sí. Lo que necesita la persona que no es salva Ok. Lo que necesita la persona que no es salva, es que no es salva, es lo mismo que necesita la persona que sí es. Lo que necesita la persona que no ha nacido de nuevo es lo que necesita la persona que sí ha nacido de nuevo. Perfecto. Ahora, acuérdense, todo ministro va a usar la Biblia para presentar lo que cree que es el propósito. ¿Se entendió? Ok. Apunten esto. Juan capítulo 5, versículo 39 a 40. Juan capítulo 5, versículo 39. 3, 9. A 40. Vamos a leerlo. Este es Jesús hablando. Cristo mismo declarando el propósito de la Escritura. Cristo mismo declarando el propósito de la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la traducción más bueno es, están escudriñando las Escrituras. Ahora sigue. Y las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Testifican de Cristo mismo. Ahora, con esto, con lo que dijo Jesús,
Miramos lo que es, mirando lo que es, conocemos lo que no es. La Escritura es el testimonio de Cristo. Testifican de Cristo. La Escritura no es el libro que usamos para hacer un sermón. La Escritura no es un libro para que hagamos un sermón. La Escritura no es un libro para decirnos cómo vivir. La Escritura es el testimonio de la vida de Cristo. Sigue. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis. Ahora, en escudriñando la Escritura, podemos mirar varios temas de la Escritura. Podemos mirar, ejemplo, la tema justicia. Está en la Escritura, ¿verdad? Podemos escudriñar el término justicia. Podemos declarar la justicia de Dios. Pero el término justicia está en la Escritura porque testifica de Cristo. La justicia de Dios no es lo que yo hago o lo que yo no hago. La justicia de Dios es Cristo mismo. Acuérdense, ellas son las que testifican de mí. Pero podemos escudriñar, podemos mirar el término justicia, podemos presentar nuestro sermón, nuestra clase, pero el término justicia está en la Escritura porque testifica de Cristo. El testimonio es diseñado de Dios para traer a la persona de Cristo. Ahora, un ministro puede mirar el término justicia en la Escritura, declarar Cristo mismo como la justicia de Dios. Él mismo, la justicia de Dios. Y es verdadero. El Espíritu Santo toma lo que se está declarando de Cristo para usarlo para dirigir el corazón para que vuelva, para que venga a Cristo mismo.
Esto es el ministerio eterno de Dios. Si una persona toma la escritura y dice, ¿qué es el propósito de la Biblia? ¿Es para ver a Jesús en el testimonio? Para que el corazón pueda venir a Jesús. Ahora, esto se oye muy simple. Hombre lo hace muy complicado. Dios no. Con Dios es uno. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. La simplicidad de Cristo. Otro versículo. Hebreos, capítulo 10. Versículos 5 a 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, este es hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro, la totalidad de la escritura está escrito de mí. Esto es muy importante. Propósito de la Biblia, propósito de la escritura, es testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo diseñado de Dios para traer a Cristo mismo. Ahora, cuando Moisés subió a la montaña y después estaba con Dios, después descendió con 2 tabletas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles eran las tabletas? ¿Qué son las tabletas? Los 10 mandamientos, bueno. También se le puede decir la ley, ¿verdad? Sí, también. Mira, cuando Dios está presentando a Cristo su Hijo, porque esto es lo que hizo Dios con Moisés. Todo depende, no sé si lo estoy diciendo bien, dependiente en el corazón que está oyendo, el corazón
que está oyendo y recibiendo. Cuando se está presentando Cristo, vamos a mirar ley, mandamientos, o vamos a mirar testimonio. Vamos a mirar lo que se debe de ser y lo que no se debe de ser, o vamos a mirar el testimonio de Cristo. Vamos a mirar cómo nos debemos de portar y cómo no nos debemos de portar, o vamos a mirar el testimonio de Cristo. Pero el propósito de la Escritura no cambia. No cambia. El propósito de la Escritura no es dependiente de hombre. Otro pasaje. Galatas, capítulo 3, versículo 23 a versículo 26. Galatas, capítulo 3, versículo 23 a versículo 26. El apóstol Pablo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora el propósito de la ley para llevarnos a Cristo. No cambia. Si vamos a la Escritura y miramos ley, es para llevarnos a Cristo. Si vamos a la Escritura, miramos el testimonio, es para llevarnos a Cristo. El propósito de Dios por cual Él dio la Escritura es perfecto y no cambia. No cambia. Esto es lo que presenta Dios a su pueblo. Hombre muy triste presenta algo menos. Dios no envió una enseñanza de vida profunda. Dios no envió un mensaje. Dios no envió un sermón. Dios no envió una manera más buena de pensar. Dios no envió un estudio. Dios no envió una enseñanza de vida profunda. Dios envió a su Hijo. Dios presenta su Hijo.
Hombre presenta algo menos. Apunten este pasaje. Éxodo. Éxodo 24, versículo 12. Éxodo 31. Son varios. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 32, versículo 15. Éxodo 34, versículo 29. Vamos a mirarlos. Éxodo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí. Oye lo que dice. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sigue. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, el Señor, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo, capítulo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. No obra de hombre. Esto es lo que hace Dios. Acuérdense, Dios siempre presenta a Cristo, su Hijo. Siempre. Hombre presenta algo menos. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Ahora, con nuestro diagrama,
Durante este tiempo, acuérdense de las clases pasadas. Durante este tiempo, ya todo el pueblo de Dios pasó por la muerte, Éxodo 12, pasó por la sepultura, Éxodo capítulo 14. Aquí en Monte Sinaí, el pueblo de Dios, en testimonio, está en Cristo, está en resurrección. Todo el pueblo en resurrección. Ahora, la cosa es esta. Moisés subió. Esto es testimonio del corazón, cuando el corazón vuelve al Señor. En el momento del nuevo nacimiento, en el mismo momento, es el momento cuando Cristo mismo, la resurrección, aparece en nuestra alma. Este es el momento del nuevo nacimiento. Cristo estando en nuestra alma está en Cristo. Pero ahora, ¿qué de nuestro corazón? El asunto es el asunto del corazón. Les voy a dar un ejemplo y no sé si ya se los he dado o no, pero lo uso mucho porque es muy verdadero. Cuando yo era niño, nos llamó mi mamá a mí y a mis hermanas para venir a comer al comedor. Estábamos sentados en la mesa y yo era un niño que me gustaba tener, creo que se dicen sueños de día. Ese es el término. Durante la día, sueño de día. Ok. Y ahí estábamos en la mesa, ahí estaban los alimentos, toda la comida, y yo mi mamá me dijo, nunca me olvido, esto era antes de que nací de nuevo. Me dijo, Jimito, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Pero tu mente está millones de millas, kilómetros de aquí. Esto es el asunto de nuestro corazón. Estamos en salvación porque nuestra salvación, que en Cristo mismo es, está presente. ¿Dónde está nuestro corazón? Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 4. El apóstol Pablo nos dice, poner la mira, la atención en lo de arriba, no en lo de abajo. Moisés, el corazón de Moisés estaba vuelto al Señor.
Por eso dice, subió Moisés al monte Sinaí, a la montaña Sinaí. Moisés hablaba con Jehová, óigeme, cara a cara, sin velo. Moisés permanecía delante del rostro del Señor. Ahora, Dios conociendo esto, otra vez usa a Moisés para presentar a Cristo al pueblo de Dios. Es como si Moisés pudiera decir lo siguiente. Viene Moisés descendiendo de la montaña Sinaí, las 2 tabletas de testimonio, y dice, miren pueblo, esto es lo que Dios quiere que miren, lo que Dios quiere que conozcan, presentando a Cristo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿quién sabe dónde estaban sus corazones? En vez de decir, sí, mira, es testimonio de Cristo. Dicen lo siguiente, básicamente. Sí, nosotros podemos hacer eso. Imposible. Mismo día de hoy. Es lo mismo día de hoy. Óigeme, hay un Cristo, hay un Dios, hay un fe, hay un Espíritu. Usted no puede ser Cristo. Hay un Hijo, hay un Cristo. Ahora, en el momento del nuevo nacimiento, Dios nos ha dado a Cristo mismo. No para tratar de ser como Cristo. No. Para conocer el quien hemos recibido. Acuérdense en los israelitas. El principio. Fue el principio. Es lo que dijo Jehová. Este mes va a ser el principio para ustedes. Este es el principio. Entraron por la puerta. Acuérdense. Comieron el cordero. El cordero estaba dentro. Ellos no eran el cordero. El cordero estaba dentro. Moisés, hablando con el Señor, teniendo comunión con el Señor, viene y declara al pueblo, óigeme, declara al pueblo de Dios su vida, quien Cristo mismo es. Su naturaleza, su carácter, quien Cristo mismo es. Este es el asunto. Para el que no ha nacido de nuevo, para que su alma venga a Cristo. Con la diagrama. Para el que no ha nacido de nuevo,
para que su alma venga a Cristo. Ahora, para el que sí ha nacido de nuevo, oigan cómo lo voy a decir, para que su corazón venga en conocimiento. Del conocimiento de hombre, que es ignorancia, al conocimiento de Dios. ¿Quién es Cristo? Ahora, yo no estoy aquí para convencerles. ¿Ese es un término? ¿Una palabra? Convencer. Convencer. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. No. Esto es la obra del Espíritu Santo. No es mi obra. No es obra de hombre. Es la obra del Espíritu Santo. Es el ministerio de Dios. Yo solamente estoy presentando el testimonio de Cristo en la Escritura. Jesús le dijo, creo que fue a María, o perdón, no sé si fue Marta o a María, en el Evangelio de San Juan capítulo 11. Le dijo Jesús, básicamente de esta manera, le dijo, que yo no te dije que si creerás, oye, mirarás la gloria de Dios. Es que sí es importante creer la verdad. Pero óigeme, por favor, no solamente en esta clase, en todas clases, en todo servicio dominical, en todo culto. Cada vez que usted está escudriñando y estudiando la Escritura, cuando usted lee la Escritura, preséntaselo al Espíritu Santo. Él es el maestro. Preséntaselo y dile, Señor, enséñame lo que usted quiere que yo aprenda. Último versículo para hoy. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 43 a 45. Jesús mismo hablando otra vez. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Se enojaron porque Jesús declaró la verdad. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios no lo hace, no se hace. Sigue. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, en la Escritura.
Acuérdense. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es lo que hace Dios. Esto es la obra de Dios. Esto es el ministerio de Dios. Todo lo de Dios, todo lo que es de Dios, dirige a la persona de Cristo mismo. Cuando Dios está por medio de su Espíritu Santo comunicando Cristo, corazones están volviendo al Señor. Corazones están siendo preparados para volver al Señor. Último pasaje. Bueno, ya les di el último pasaje, pero otro último pasaje y aquí acabo. Efesios, capítulo 4, versículo 10. 10 a 15. Efesios capítulo 4. Hablando acerca de Jesús. Este es el apóstol Pablo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, versículo 13. Todo va a servir este propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Cristo, no yo, no usted. El varón perfecto es Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquería de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad es Cristo mismo, crezcamos en todo, en aquel, en el quien es la cabeza, esto es Cristo. Dirigiendo siempre a Cristo, dirigiendo siempre a la cabeza.
Bueno, a lo mejor hay una pregunta. Bueno, por favor, presentar todo esto al Señor para que el Señor lo use para su propósito, su voluntad en vuestros corazones. Amén. Dios me los bendiga. Los miro en la siguiente clase.